Por un lado tienes un fondo saturado con muchos elementos y a la par quieres aprender a mezclar tonos de piel. Ven, quiero enseñarte cómo lo soluciono. ¡Vamos! Este es nuestro setup. Vamos a pintar a mi amigo Dani. Hay un intercambio navideño en la oficina y cualquier pesito que nos podamos ahorrar para un buen regalo siempre es bienvenido. Optimización de recursos. Como pueden observar en la referencia, hay muchos elementos en el fondo. De hecho, dejé este cuadrante justo específico para el fondo, para que así nos aporte información y podamos utilizarlo para que el retrato luzca todavía más. Para comenzar a sellar el lápiz, me gusta darle una capa de óleo con mucho solvente para que seque rápido y sea transparente. Lo hago principalmente para sellar el lápiz y que el grafito no manche los colores. Y para este caso en específico, como la pintura tiene mucho amarillo y naranja, estoy pensando en utilizar magenta para darle un tono parejo y a la vez tratar de tener un tono vivo que nos ayude a que la pintura luzca más. Muy bien, esta es nuestra paleta. Me gusta trabajar sobre paleta de cristal porque se puede limpiar un poco más fácil. Tengo un poco de solvente y un poco de aceite de linaza. Para la paleta vamos a usar blanco titanio. Quiero usar una paleta un poco reducida para que ustedes no tengan tanta complicación si quieren seguir el tutorial. Vamos a usar amarillo cadmio pálido. Vamos a usar amarillo ocre. Vamos a usar siena tostada, rojo cadmio, que justo trato de tener dos rojos en mi paleta. Uno que sea un poco más claro y brillante. Y el otro va a ser alizarin crimson o carmesí alizarina. En mis azules tengo azul ftalo. También tenemos negro de marfil, pero quiero intentar hacer negros cromáticos y no usar negro totalmente. Entonces vamos a trabajar con estos. Muy bien, aquí tenemos nuestro lienzo listo. Ya se secó el color de base que le pusimos. A mí me gusta empezar por los colores más oscuros y en especial terminar los ojos cuanto antes, que es como que la parte más importante del retrato. Entonces quiero terminarlos primero y para eso vamos a hacer un negro cromático. Voy a usar un poco de medio primero en mi pincel. Esto es para que se resbale un poco la pintura. Vamos a usar azul ftalo, vamos a combinar con alizarin crimson y podemos mezclarlo con siena tostada para que sea más oscuro todavía. Muy bien, este negro usualmente lo encontramos en las pestañas y en la pupila. También le agregué un poquito en la ceja y puedo agregar tantito sobre este pelo que está completamente en sombra. Pero quiero agregarle un poquito de amarillo para que se vaya hacia un tono verde, para meter un poco de variación. Muy bien, y ahora podemos trabajar el color de la pupila. Para esta pupila vamos a poner un poco de siena tostada con algo de este rojo de cadmio. Si necesitan que la pintura se mueva un poco más, hay que agregarle un poco de medio. Y se lo agrego en estas zonas. Hay que hacerlo un poquito más oscuro. En este caso tenemos un café que va hacia los rojos. Podemos desaturarlo o oscurecerlo agregándole un poco del tono contrario en la rueda de color. En este caso sería azul. Voy a agregar un poco de la mezcla que tenemos acá. Esto nos sirve también para hacer un poco de transición. Y también me gusta definir la parte que construye el párpado. En este caso es un poco roja. Vamos a usar con un poco de esta mezcla que ya teníamos. En todo momento hay que estar viendo la referencia porque estos tonos que estamos construyendo nos pueden servir para otras partes. Por ejemplo, en este doblez del párpado, en justo este tono, entonces nos podemos apoyar para construirlo. Para la esclerótica, el área del ojo, el área blanca del ojo, en realidad no estamos viendo blanco, estamos viendo unas gamas de grises. En este caso veo que están un poco hacia lo cálido y lo amarillo. Voy a ocupar un poco de blanco. Lo voy a hacer separado de mis otras mezclas para no mancharnos. Y vamos a ocupar un poco de amarillo cadmio. Hacerlo ligeramente amarillo. Pero creo que está un poco amarillo. Vamos a utilizar azul para tratar de matar tantito el tono. Fijan, aquí ya nos ganó. Lo que podemos hacer en este caso es limpiar el pincel. Tomar un poco. Y empezar de nuevo con más blanco. Porque si tratamos de aclarar esta mezcla es una batalla interminable. Un poco azul. Vamos a dar un poco de amarillo y un poquito de rojo. Estamos haciendo un gris un poco oscuro, pero que de hecho nos puede servir para la parte en donde el párpado construye una sombra. Vamos un poquito más y en este caso, me gusta, son tonos convincentes. Podemos marcar tantito la parte de abajo del párpado para que nos permita hacer una transición. Recuerden que en esa parte del ojo el párpado crea una ligera sombra y hay que hacer que se perciba el volumen del ojo como redondo. Ahora añadimos un poco más de blanco a la mezcla. Se fijan, para mis mezclas trato de que estén un poquito pegadas para ver el contraste de los tonos y así puedo hacer mezclas un poco más homogéneas. Siento que no resbala tanto, le voy a agregar un poquito de medio. Y en la parte del lagrimal se produce una transición interesante con un poco de rojo. Tenemos esta mezcla, vamos a usar un poco de rojo cadmio, un poco de alizarin.
que es ese tono rojo un poco más intenso, más rosita. Y este es el que nos va a permitir construir esta parte del lagrimal. También el párpado tiene volúmenes. Las pestañas no salen directamente del borde del ojo. Hay que dibujar el grosor del párpado para dar un poco de realismo. Podemos usar este mismo color para eso, porque en realidad es un tono un poco rojo pero pálido. Y este con un poco de amarillo puede servir para este extremo, que esta parte es un poco más rojita. Vamos a agregar el brillo de los ojos también. Aquí sí que podemos utilizar el blanco puro, aunque mi sombra la veo un poquito azulada. Voy a agarrar tantito de esto. Vamos a agregarla aquí. Y esto de hecho nos va a permitir hacer un contraste más fuerte con todos los demás colores, que son como cálidos. Listo. Si se fijan, salta muchísimo. Es lo que buscamos con el brillo más duro. Ahora sí podemos pasar a los tonos piel. Para esto me gusta trabajar con un pincel un poco más grande. Este plano está increíble. En mi referencia veo que hay una sombra que es amarilla, es cálida. Desde aquí va amarillos, aquí es un poco más blanco porque está la fuente de luz. Aquí se pone un poco de rojo porque hay vasos sanguíneos. Y ese mismo rojo se extiende para acá, para las mejillas. Vamos a empezar a construirlo desde arriba. Quiero mezclar ese amarillo que es un poco más oscuro. De aquí voy a usar muchísimo este color ocre. Vamos a poner un poco más cálido con siena tostada. Y vamos a matar tantito el tono con el color complementario, que sería el azul. Como estos tonos son un poco naranjas, puedo desaturar tantito con azul. Y con estos tonos podemos construir tonos piel. Y listo, yo creo que este color me gusta para ese color de sombra. Y revisando la referencia, veo que se pone un poquito más oscuro en esta parte. Podemos conectarlo con un poco de azul para oscurecer tantito el valor, un poco más de azul. Y podemos empezar a meternos con este tono con la ceja. Y aprovechar el negro que teníamos aquí abajo para oscurecer y mezclar, que el borde no quede tan duro. Y aprovechamos este mismo color para esta parte. Aprovechamos la mancha y que estamos pintando con colores frescos. También veo que está un poco más rojo en esta zona. Vamos a aprovechar esta mezcla que teníamos antes con que estaba un poco de rojo. Esto es mucho de analizar la referencia, estar viendo qué colores nos pide la pintura. Listo, de hecho creo que puedo agregarle un poco de blanco a esta zona. Vamos a agregarle medio para que resbale bien la pintura. Y el blanco le añade mucho cuerpo a esta pintura porque estaba un poco transparente por la siena tostada. Más cerca del cabello veo que está un poco más pálido, entonces lo añado. Y mezclo con los colores que había puesto antes. Aquí voy a jugar con el borde del pincel para hacer esto de borde del pelo. Y para meterle un poco más de variación, vamos a utilizar un poco de alizarín. Utilizo los colores que ya tengo en la paleta para que haya una mezcla más homogénea. Estoy viendo que en este borde hay un poco de rojo. Vamos a añadirlo. Esto nos permite tener variaciones cromáticas. Y el resultado queda un poco más interesante. Ok, vamos a utilizar un poco de blanco para meternos un poco en las mejillas, pues que empiece a hacer esta transición en esta zona. Y este mismo color, este mismo valor nos puede ayudar para empezar a construir la nariz también. Y aquí sí que puedo hacerlo un poco más oscuro. Vamos a utilizar rojo cadmio, un poquito de alizarín para que nos dé un tono rojo más duro, oscuro, y esto nos puede ayudar para el borde de la nariz. Y volvemos con el otro pincel que nos ayuda a detallar un poco más. Va a ser más mezcla de negro con azul fitalo y alizarín crimson. Y dibujamos esta zona de las fosas nasales. Y de una vez un poco de la comisura de este labios. Es mucho andar tomando los colores que ya tenemos, reconocer en dónde pueden acomodarse y aplicarlos. Por ejemplo, para la nariz estoy viendo que cerca de esta zona es un poco más verde. Aquí es un poco más rojo y amarillo. Entonces voy a agregarle en medida de lo que creo que necesita. Y me voy a apoyar de los colores que ya tenemos acá para construir los tonos. Muy bien. Para tener un poco de orden me gusta irme desde la parte más alta hacia abajo. También para que no corra el riesgo de que vaya a manchar la pintura, porque a veces recargo la mano. Para tener un poco más de precisión. Entonces vamos a ir moviendo desde acá.
Todo se trata de ir identificando los valores y colores que vemos en la referencia. Un tip que ayuda mucho es tener la referencia cerca de nuestra obra y al mismo tamaño, para que podamos pasar esos valores y cambios de dirección en el volumen sin tantas complicaciones. Por ejemplo, hice esta mezcla para seguir con los colores de la frente, pues estoy notando que están un poco rojos. A lo mejor puedo ayudar de esto para construir parte de los volúmenes donde se concentra un poco más de sangre. Y vamos a variar el color agregándole un poco de amarillo. Pues está muy saturado, entonces voy a agarrar un poco de azul, tantitito. Fíjense, hace verde, se desaturó. Con el rojo que tenemos abajo, se está haciendo más grisáceo. Vamos a agregar un poco más de blanco. Listo, este tono ya nos sirve para trabajar. Siempre hay que tener bien presente la teoría del color para poder pensar en qué pigmentos podemos utilizar. Podemos hacer una paleta con solo un tono de rojo, azul y amarillo, pero no siempre es el caso y hay diferentes tonos de rojo, azul y amarillo que te darán resultados diferentes. Como en mi caso, que utilizo 2 tonos de rojo, a veces 3, también 2 tonos de amarillo, y estoy pensando en añadir más azules y verdes. He notado que no todos los pigmentos se mezclan bien. La teoría es que si mezclamos azul y rojo nos dé morado, pero si mezclamos azul ultramar y rojo cadmio, que es un tono más naranja, nos va a dar un color más hacia los marrones. Hay que pensar en esas pequeñas variaciones que tiene cada pigmento y probar varias paletas hasta que encontremos una que nos dé lo que necesitamos. Lo que estoy pensando al aplicar la pintura es que, por ejemplo, hay diferentes volúmenes que construyen la cara. La frente va haciendo un tipo de curva. Está este plano más al frente, que es justo donde le está dando la luz. Pero hay unos planos en donde se hunde un poco. Entonces todo el tiempo estoy tratando de dibujar esta parte. Estoy moviendo las pinceladas en dirección hacia donde se construyen los volúmenes. De esta forma nos ayudamos a definirlos un poco. Nos ayudamos del color, pero nos ayudamos de la pincelada también. En el retrato, algo que me ayudó bastante es entender que el rostro está formado por planos. En ciertas partes hay transiciones más suaves, pero si identificas la dirección en las que le pega la luz y el cómo van envolviendo la cara, cómo se van adelgazando esas zonas, podemos aprovechar a hacer marcas con el pincel en la dirección que está construido el plano y será mucho más sencillo dar esa sensación de volumen. Para eso te sirven hacer estudios de este tipo de rostros. Es una simplificación del rostro que nos añade muchísima información. Solemos pensar que un cilindro o un rectángulo nos daría la forma del rostro, pero hay movimiento, hay cambios de dirección, hay diferentes volúmenes que los forman. La clave es ir variando los tonos, revisar qué nos está pidiendo la pintura. Por ejemplo, en este caso veo que es un poco rojo. Voy a ocupar parte de este rosa que tenemos aquí. Voy a ocupar esta luz amarilla que teníamos. Y con este voy a dibujar el tono rojizo de la mejilla. Quedó un poco transparente, entonces vamos a agregarle más cuerpo a la pintura. Más de blanco, un poco más de rojo. Nos extendemos así. Esta parte del volumen de la cara va redondeando tantito. También Entonces nos podemos ayudar con la pincelada dándole esa dirección. He hecho este mismo tono, lo podemos agregar en esta parte del borde de la nariz. Podemos meternos en partes que ya habíamos pintado para tratar de dibujarlas un poco mejor. Con esto puedo sugerir esta arruga que había por acá y esta por acá. Para esta zona veo que es un poco más naranja, entonces voy a agregar un poco de amarillo ocre, esta mezcla, y un poco de rojo cadmio. Y esto se trata mucho de mover los tonos que ya teníamos abajo, que a lo mejor pintamos una parte muy oscura y no nos damos cuenta hasta que ponemos la luz más brillante. Entonces notamos que los valores están equivocados. Y lo bueno del óleo es que siempre se puede corregir, siempre se puede sumar pintura. Este volumen se construye así, se mete un poquito en este pliegue del párpado que construye la cuenca. Vamos por acá. Utilizamos los tonos que tenemos aquí construidos. Me gusta mezclarlos y ensuciar un poco los colores para desaturarlos. A menos de que la pintura me pida un color desaturado y muy brillante, entonces lo construyo. Si no, me gusta trabajar con gamas de grises. Vamos a apoyarnos de las pinceladas que están abajo para ir haciendo degradados y mezclas. La clave es aprender a ver tu referencia. Algo que te podría ayudar sería subirle el tono a la foto para ver qué colores hay más presentes y se haga más evidente algún color que a lo mejor no podemos ver a simple vista, pero que nos ayudaría a hacer una pintura más rica en tonalidades. Estoy viendo en esta zona de la barbilla que hay un poco de naranjas. Entonces vamos a construirlos rojo cadmio con amarillo cadmio.
Ok, puedo agregar unos toques de estos, pero quiero desaturarlo tantito. Como va a ir aquí la barba, puedo meterme tantito para que esta tenga un poco de tono abajo. A lo mejor exagero un poco unos colores en donde no existe este color. Ok, ahora voy a aprovechar estos colores carne que tenemos acá. Voy a poner un poco de amarillo ocre y un poco de cena tostada para apagarlo. Vamos a agregarle blanco. Creo que está un poco muy saturado. Voy a agregarle un toquecito azul. Y si se fijan, estoy todo el tiempo tocando mis otros colores un poco para grisarlos. Vamos a meternos en esta parte. Y este mismo naranja lo podemos ir arrastrando para acá para ir haciendo este degradado. Ok, vamos a agregarle un poco de este blanco. Lo tenemos más aquí. Siento que me va a faltar blanco, pero ahorita se lo añadimos. De una vez podemos ir construyendo los labios y esta parte del bigote para ir terminando de formar la cara y para poder corregir detallitos. Para los labios podemos ocupar esta mezcla que tenemos acá con rojo lisarina. Quiero tener un borde filoso para construir la comisura de los labios. Y ahora podemos utilizar este mismo color con un poco de amarillo. Nos sirve para darle más cuerpo y podemos encargar de los volúmenes. Se fijan, los labios son un poco rosaditos, pero con un poco de este amarillo ocre para desaturarlo y volver un poco naranja. Y voy a agregar esta parte con un toque más blanco para aclarar dependiendo de cuánto necesitemos. Aquí ocupo que sea mucho más blanco. Vamos a agarrar este blanco de acá. Si sienten que sus valores no tienen suficiente contraste, es porque hay que oscurecer las otras zonas o aclararlas. La barba noto colores que son más oscuros, podemos reutilizar esto, pero hay que hacerlo un poco más verde. Entonces añadimos amarillo ocre, se fijan, se hace un tono verdoso que nos sirve para construir un poco de la barba. Aquí volvemos al círculo cromático. Si en nuestra referencia vemos que nuestro color es naranja, pero va cambiando, se pone más cálido, hay más presencia de rojos, le agregamos ese color rojo y así vamos virando paso a paso nuestras mezclas. En cambio, si se va poniendo más verde, le agregamos azul. Para hacer las mezclas, si partimos de un tono amarillo y queremos cambiar el tono, utilizamos rojo para hacer nuestro color secundario, que en este caso sería naranja, que es el que utilizamos para nuestros colores de piel clara. Pero si queremos desaturarlo, a esta mezcla habría que añadirle un poco de azul para poder llevarlo a las gamas de grises con las que se construye el tono de piel. Los tonos de piel son grises. Son colores que no tienen tanta saturación y para bajar esa saturación hay que utilizar los colores complementarios para matar un poquito ese tono. Ten siempre en mente el círculo cromático para poder comprobar qué color es el que necesitamos para desaturar nuestra mezcla. Podemos apoyarnos de unas mezclas ya hechas como el cieno tostada. Por ejemplo, lo utilizo para cuando quiero que un color sombra se ponga muy cálido, pero este pigmento es algo transparente, por lo que nos dejaría ver un poco de lápiz y la textura del color del fondo. Hablando del color del fondo, en este caso nos benefició. Dejé algunas partes con el fondo visible en donde no se difuminaba la pintura ni se tocaban las pinceladas. Y al ser un tono tan vivo, agrega color a la pintura y nos permite tapar un poquito de los errores que pueden haber si utilizamos un tono blanco en el fondo. Se ve mucho más terminada la pintura al utilizar un color del fondo y esto nos puede ayudar con este tipo de huequitos que se crean. Durante todo el proceso me ven yendo y viniendo en la paleta. Como el tono de piel es uniforme pero con ligeras variaciones, me puedo dar el lujo de trabajar tonos medios de esta manera, revolviendo todas mis mezclas y utilizando un poquito de una u otra, yendo y viniendo. Todavía hay que definir unos planos, pero podemos comenzar a trabajar las partes que están rodeando un tantito, como esto que es naranja con unos negros. Vamos a usar un pincel grande para abarcar muchas áreas y justo voy a trabajar primero sobre el suéter. Veo que podemos aprovechar esta mezcla que tenemos aquí. Vamos a agregarle mucho más amarillo para que tenga un tono muy vivo y mucho medio para que resbale la pintura y podamos abarcar mucha más área. Para estos colores trato de no desaturarlos tanto porque son colores muy vivos. De hecho, en la referencia este naranja me llama mucho la atención.
Y por eso quiero pintarlo así lo más intenso posible. Si quisiera desaturarlo, le agregaría un poco de nuestros tonos piel que ya tienen algo de azul. O justo le agregaría color azul para tratar de matar tantito el tono. Pero me gusta que esté así saturado. Para las partes más saturadas puedo agregarle tantito, un poco más de el rojo cadmio. Pintar con el puro. Y trabajando esos dobleces. Para aclarar estos tonos, aunque están muy vivos, podemos agregarle un poco de blanco. Si se fijan, los usé casi completamente puros, pero con un poco de blanco. Vamos a apoyarnos para dar esos toques de luz que dan sobre la tela. Para la silla que estamos en el fondo, quiero desaturar tantito el color porque hay cosas que van más hacia el fondo, tienen que ir un poco desaturadas, se van haciendo un poco más blancas y eso nos ayuda a generar un poco de distancia. Queremos que lo que está más saturado esté en el primer plano y mientras más se va hacia el fondo, más desaturado. Muy bien, ya con todos estos colores de contexto podemos regresar a la cara y tratar de definir los rasgos lo más posible. Aunque hay unas pinceladas que me gustaron, que dan un resultado suelto. Por ejemplo, lo de la barbilla lo dejaría así como está, pero me gustaría definir un poco más la frente y la zona de los ojos. Algo que te recomiendo es que utilices un pincel para las luces, otro para las sombras, uno para los cálidos y otro para los fríos. Esto va a hacer que agilices el tiempo de la pintura y nos va a permitir tener colores más limpios. Seguro te ha pasado que utilizas tu pincel para las sombras, crees que lo limpiaste y te pasas a las luces. Los mezclas y notas que tu color se apagó porque todavía tenías pintura en el pincel. Para evitarlo es mejor utilizar un pincel para cada parte del retrato. Eso o asegurarse de limpiarlo muy bien. Yo utilizo este tipo de toallitas de bebé para limpiar el pincel. Y me ha ayudado mucho a agilizar. Cuando las aprietas saca un tipo de aceitito que acompañado de la presión de las manos nos ayuda a sacar la pintura que puede haber en el pincel y así evitamos que ensucie otros colores. Pero luego este aceitito adelgaza tantito la pintura, entonces no hay que abusar. Ahora que ya tenemos todos los valores adyacentes a los ojos claros, estoy notando que la esclerótica me quedó un poco muy oscura, entonces hay que agregar un poco de color. Como estos colores son más cálidos, puedo ponerle un poco de blanco tirándole a verde para hacer un poco más de contraste y que los ojos suelten más. Entonces agarramos blanco, le ponemos un poquito de azul y un poquitito de amarillo. Un poco más blanco para terminar de aclarar más y... listo, este va a ser mi tono.
Muy bien, ya arreglé unos detallitos que veía en el tono. Y ahora quiero agregarle un poco más de color en la nariz para que vea un poco más viva y empujarla más hacia el primer plano. Siento que le falta un poco de rojo. Listo, ya terminamos la parte del retrato. Podemos definir un poquito más el pelo y enfocarnos en la muñeca para después pasar al fondo y tratar de borrar estos bordes para que se funda un poquito más. Como ya saturamos un poco la paleta, podemos limpiarla. Unas de estas toallitas, liberamos espacio en la paleta. Con esto es suficiente, puedo usar los colores que están ahí todavía. Y listo, ahora la intención es pintar la muñeca. Tiene unos ojos azules muy padres, entonces va a destacar muchísimo. Y la muñeca utiliza un poco de colores piel, pero son un poco más amarillos. Y también quería un espacio para poder mezclar amarillos fuertes para esta zona. Para tener un poco más de variación cromática en esta zona, en las sombras voy a ponerle este tono un poco más rojo. Bien, nos podría hacer oscureciendo el amarillo, pero me interesa más que se vea un poco más vivo. Bien, ahora empieza lo bueno. Ya tenemos listos los elementos del primer plano y queremos pintar el fondo. Pero el fondo tiene muchas cosillas. Podría pintar un degradado ahí y solucionarlo, pero quiero que se alcance a notar un poquito de lo que hay en el fondo sin que nos robe atención. Por ejemplo, vemos algunas cosas que no tienen tanto detalle en la referencia y en nuestra pintura no hay por qué agregárselos. La teoría es que los elementos que están más al fondo estén más desaturados. Podemos hacerlos un poco más oscuros, empezando en esta zona, y más claros mientras más nos alejamos hacia la línea del horizonte. De esa manera podemos lograr la ilusión de que están más hacia el fondo y se están yendo más hacia allá. Vamos a usar colores desaturados. Podemos usar los que tenemos aquí en la paleta. Para pintar ese fondo desenfocado lleno de elementos, comenzamos con unas pinceladas grandes y sueltas. Comparamos qué formas y qué colores vemos en la referencia y los pintamos sin tanto detalle. Si hay alguna superficie grande que se vea definida, damos un indicio de que está ahí, pero no nos enfocamos en que los bordes nos queden perfectos. Es incluso mejor si esas partes las difuminamos con los colores que están al ladito para perder un poco de ese borde. Hace poco vi que podría utilizar un pincel grande para ayudarnos a difuminar más esos bordes. El utilizar ese pincel grande sobre las manchas de pintura y hacer ese movimiento nos permite tener un poco de desenfoque y desorden. Mientras lo aplicaba siento que difuminé demasiado, entonces volví a añadirle más esos colores amarillos y naranjas que existen en el fondo y dan un pequeño salto. Hay que cuidar que el fondo se vea más desaturado que nuestros elementos del primer plano. Así los iremos mandando más al fondo todavía. Mientras más desaturado, más se va empujando.
Y también hay que tratar de hacer el color más claro en medida que nos alejamos. Más presente la parte que está más cerca de nosotros y más clara y desaturada la parte que está más alejada. Podemos aprovecharnos de esto y pintamos más oscura la parte de abajo de nuestro fondo y más clara y desaturada la parte de arriba para dar esa sensación de profundidad y distancia. Mientras más clara y desaturada esté una zona, más al fondo se irá. Y como ves, con esta noción de pintura, tomamos decisiones sobre en qué momento debe ir más saturada, más iluminada o más borrosa nuestra pincelada. ¿En qué les pareció? Ojalá que les haya aportado, aunque sea un poquito. Les dejo esta playlist por acá si quieren aprender sobre pintar en óleo. Y hola Vincent. Nos vemos.